¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy el Poke, Hugo Juárez, editor adjunto de chilango.com y del canal Chilangamers de Chilango. Y bueno, estoy haciendo este video respondiendo a una iniciativa muy buena y muy divertida y muy interesante del buen Kid BG, que es Alejandro Ramírez, a quien le mando un saludo, quien me retó a hacer este video llamado Tag de videojuegos. Y bueno, tag es como en inglés las traes. Entonces como que le pasas a otro cierta cosa. En este caso me pasó el reto de hacer este video en donde se resuelven o se responden algunas preguntas sobre pues mi afición a los videojuegos. Él, Alejandro, ya hizo su video, lo pueden ver en su canal de YouTube. Me pasó el reto a mí y pues me pareció, como les decía, muy chido y muy interesante. Y pues les voy a responder estas preguntas que él está proponiendo. Y al final del video pues retaré a otras dos personas como él lo hizo. Una de esas personas fui yo y por eso estoy haciendo este video. Entonces pues comenzamos. Bueno, pues la primera pregunta es: ¿cuál es tu videojuego favorito de todos los tiempos? Y es una pregunta muy sencilla porque no ha habido ningún otro juego que le gane a esta belleza llamada Final Fantasy VII. Ha habido muchos que se le han acercado, como Alan Wake o como Uncharted, pero Final Fantasy VII es sin duda alguna mi juego favorito de todos los tiempos. Y todavía no sé exacto cuál puede ser la razón. Yo creo que hay muchas razones, pero cuando me preguntan esto siempre viene a mi mente que lo jugué en un momento de mi vida muy interesante, como muy en la adolescencia, y entonces estaba como buscando muchas respuestas y tenía muchas preguntas y todo eso. Y cuando jugué Final Fantasy VII me di cuenta de que los videojuegos podrían ser algo más que solo una distracción y que solo disparar, disparar, disparar y ver personajes sin cara, sin nombre, sin historia. No es que Final Fantasy VII haya sido el primero que mostró esto, obviamente, sino que para mí sí fue como un despertar y darme cuenta que los videojuegos eran algo más que simplemente un entretenimiento y ya. La historia, los personajes, la trama, la música, la tensión, las batallas, la conexión entre los personajes, obviamente pues las tristezas que todo el mundo sabemos. Tiene tantas cosas que nunca me canso de hablar de él, y la verdad es que sí es mi juego favorito por todas esas razones. Y pues yo ya había jugado Final Fantasy antes, los anteriores números, pero hasta que llegó el 7 fue que realmente me enamoré de la franquicia y de todo lo que Square podía hacer. Y pues es muy interesante, la verdad es que me gusta muchísimo y pues por eso es mi juego favorito. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cuál es tu videojuego actual favorito? Es una pregunta complicada, es una pregunta muy difícil, como diría cierta Miss, porque pues este año ha jugado juegos muy buenos. La verdad es que el 2015 sí ya mejoró respecto al 2014, sin duda. Pero yo creo que elegiría juego de este año, The Order 1886. ¿Por qué? Bueno, pues soy un amante de las historias, me gustan mucho las tramas. No juego por competir, para nada. Juego sí por distraerme, pero yo juego por la experiencia y por meterme y por clavarme y por conocer a los personajes y por ser parte de la historia y de la trama. Entonces con The Order me pasó justamente eso. Si bien es un juego muy corto y todo el mundo lo critica porque "Ay, es muy corto", y todos los haters que no tienen nada que hacer lo criticaban por eso. Pero yo no creo que se deba criticar un juego nada más porque sea corto. Yo creo que la experiencia, no importa cuánto dure, mientras sea completa, mientras sea redonda y mientras te apasione, no importa lo que dure, ¿no? Yo sé que no está tan chido comprar un juego de 1000 pesos o de 1100 ahora y que dure tan poco. Yo creo que eso es un punto, pero aún así yo creo que valió mucho la pena haber comprado este juego. La verdad es que me encantó los personajes, la trama, la forma en la que está contado, todo está increíble y los gráficos están impresionantes. Entonces, pues este es mi juego favorito actual. Y sí, muy probablemente esté dentro de todos mis juegos favoritos de la historia. Todavía no lo sé, es muy pronto para saber eso. Pero sí, sí me gustó mucho. De verdad se los recomiendo si es que no lo han jugado. La siguiente pregunta es: ¿cuál es tu género de videojuegos favorito? Y la verdad es que ahí sí he cambiado de un tiempo para acá. Bueno, ya tiene algunos añitos. Antes, cuando era más chavo, eran los RPG. Obviamente como Final Fantasy VII y algunos otros.
Porque obviamente pues antes tenía más tiempo para jugar y me clavaba mucho en la historia, como ya les comentaba, me gusta mucho eso, etcétera. Pero pues a raíz de que ya no hay tanto tiempo para jugar y del trabajo y todo eso, pues creo que cambié un poco por eso. Me siguen gustando los RPG muchísimo, pero la verdad es que no tengo tiempo de jugar. Entonces cambié a los juegos de acción-aventura. ¿Por qué? Pues porque ahí vi que podía haber una buena trama, como en el caso de Uncharted o Tomb Raider o cualquiera de estos, porque tienen muchos momentos de tensión, porque está chingoncísimo buscar como los tesoros y los caminos, y hay momentos de batalla, y hay momentos de más relajación y de exploración, como que tienen todo. O The Last of Us, por ejemplo, que tiene algunos elementos de RPG y eso, pero también The Last of Us me encantó. Entonces, sí, creo que es mi género favorito de acción-aventura, porque creo que conjunta mucho las cosas que me gustan. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿hace cuánto juegas videojuegos? La verdad es que no sé exactamente cuándo inicié, pero sí sé que inicié muy pequeño, a lo mejor de unos 5 o 6 años o 7, algo así, hace como 25 más o menos años es que empecé a jugar videojuegos. Y la verdad es que yo no concibo mi vida sin los videojuegos y no es por freak ni porque sea un obsesionado, no, pero la verdad es que es como algo tan presente en mí y además siempre estuvo como en mi familia, porque mi papá en ese momento cuando era más pequeño se dedicaba a vender videojuegos y a tener locales de arcades y todo eso, entonces pues él es el que me introdujo al mundo de los videojuegos descaradamente porque yo era como su conejillo de indias para probar los juegos y eso. Y también mi hermano mayor jugaba mucho y juega. Entonces eso me involucró mucho en el mundo de los videojuegos y en mi casa siempre hubo videojuegos, desde que tengo memoria, siempre hubo videojuegos. Entonces pues desde muy pequeño empecé y es una afición que me encanta, la verdad, y no concibo mi vida sin ella, sinceramente. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuál fue el primer videojuego que jugaste? La verdad es que no me acuerdo. Seguramente fue uno de Atari. Seguramente fue uno de Atari porque como les decía, pues en mi casa siempre hubo videojuegos. Yo ya he vivido todas las consolas y hasta la fecha he tenido pues la gran mayoría de las consolas. No todas, pero sí la gran mayoría. Y pues seguramente fue algo de Atari. Seguro. O algo en computadora. Me acuerdo de pues, los juegos estos de las películas, por ejemplo, super ochenteras y demás. Y luego, pues por supuesto el NES, que fue como la consola que más jugué durante mi infancia. Entonces, pues la verdad es que no me acuerdo, pero hay muchos juegos que me han dejado traumados, como Super Mario Bros. 3, por ejemplo, o Super Mario Bros. 1, o los juegos de las Tortugas Ninja, que jugué por horas. Entonces, pero estoy casi seguro que fue uno en Atari. Vamos con la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es el videojuego que has jugado por más horas? Fue una difícil decisión porque justo cuando tenía más tiempo, pues jugaba como enajenado día y noche y no dormía. Y sí, la verdad es que hubo muchos excesos en esa época oscura de mi vida. Pero, bueno, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de Super Mario Bros. 3, que jugaba y no me gustaba usar las flautitas porque quería pasar todo y me encantaba. Y obviamente pues cuando se hicieron remasterizaciones y eso lo volví a jugar y lo volví a jugar, me encantaba. Lo podía jugar con mis amigos, lo podía jugar con mi familia, entonces jugué mucho, ¿no? Pero digamos de la era moderna, yo creo que Assassin's Creed 2 porque me encantó desde el inicio, porque obviamente pues quería sacar todo y aparte me gustaba mucho, aunque ya tuviera todo, porque obviamente pues obtuve todo, pues me gustaba mucho pelear y me gustaba encontrarme nuevas cosas, entonces yo creo que el 2 y además bueno pues jugué muchísimo también Brotherhood, sí, son de los juegos que más he jugado y en general la saga de Assassin's Creed. No me gustan los juegos como de mundo abierto, entre comillas, porque Assassin's Creed no es tan de mundo abierto, pero bueno, sí tiene algunos elementos. No me gustan porque de pronto son muy abrumadores y tienes que sacar miles de cosas y te distraes de todo, pero Assassin's Creed creo que es como que hace muy contenido. Por eso a mucha gente no le gusta porque dicen que no es verdaderamente de mundo abierto. Entonces, a mí sí me gusta porque es como contenido. Entonces, cuando sacas todo, pues ya no hay más allá. No es muy realista, obviamente, pues es más realista un juego de verdad muy abierto.
Pero no me importa, la verdad es que a mí me gusta más así porque es como más contenido y sé cuánto tiempo tengo que jugar y todo. Pero pues sigo y jugando, ¿no? Entonces pues la verdad es que eso me gusta bastante y pues sí, yo creo que Assassin's Creed 2. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu desarrollador favorito? Y bueno, por supuesto que admiro a Miyamoto, creo que es un genio, pero a quien más admiro en la vida es a David Cage. Sus juegos han sido para mí estupendos, por lo mismo que he dicho. Yo me enfoco mucho en la narrativa y en la trama, y David Cage ha sabido fusionar los videojuegos con el cine, llevándolos más allá, involucrando al espectador o involucrando al jugador, tomando decisiones. Entonces, sí, sin duda, sin duda. Además, creo que es un gran tipo, me cae muy bien. Lo llegué a conocer en persona muy rápidamente y hasta me tomé mi foto con él y todo, porque sí, soy muy fan de él, de sus juegos. Y indudablemente quiero que haga más cosas, pero lamentablemente creo que la industria no está como muy lista para este tipo de personas. Y lo digo muy en serio, la verdad. Creo que no, la industria no le gustan mucho este tipo de juegos, como que sí van como mucho por lo banal, creo yo. Y pues es una lástima, pero bueno, habrá quien se aprecia el trabajo de David Cage, como yo por ejemplo, y pues salve a David Cage, salve a David Cage. Otra pregunta era que cuál es mi personaje más odiado de los videojuegos. La verdad es que son muchísimos, 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 pero me acuerdo de varios de The Legend of Zelda. Y creo que el principal es Zelda de Skyward Sword, que de por sí era un juego bastante, no voy a decir malito, pero sí tenía muchas cuestiones de gameplay bastante mal logradas, y de la trama y la forma en la que estaba como unidos los diferentes episodios eran como muy ridículos, porque justo cuando ya ibas a salvar a Zelda, cuando ya tenías como un contacto con ella, de pronto como que desaparecía o alguien se la llevaba o algo le pasaba, era como muy inverosímil. Bueno, claro, los videojuegos no tienen que ser realistas, pero sí creo que destacó este juego de lo malito que era respecto a los demás juegos de Zelda, que eran mucho mejores. Entonces Skyward Sword la verdad es que no me gustó para nada, creo que había muchas mecánicas muy chafas, y pues me acuerdo mucho de Zelda porque sí era como un pain in the ass, así de ya por fin la ibas a salvar y algo pasaba y algo ridículo y ya no la podías salvar, pero hay muchos, y por ahí también están muchos personajes secundarios de Zelda terribles, pero pues creo que en esta ocasión el honor se lo lleva Zelda, indiscutiblemente. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es tu héroe o heroína de videojuegos favorito? Una pregunta muy difícil también. Eh, no, la verdad es que me costó muchísimo trabajo decidir. Estaba entre Ezio de Assassin's Creed, Super Mario Bros., muchos, 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 muchos otros. Pero me fui por Nathan Drake. Porque me gusta mucho su personalidad, porque es como todo galán, pero a la vez es como todo tonto, es como muy bobo, tiene un humor muy chido, es sarcástico, pero a la vez sí es muy, muy poderoso. Y yo creo que lo que más me gusta es que es vulnerable, es un humano. Es vulnerable, sufre, quiere mucho pues, a las personas que están cerca de él. A veces no le salen bien las cosas. Es una persona muy humana y eso me gusta. También, por ejemplo, a mí me gusta mucho Spider-Man por lo mismo. Creo que es un personaje de los más humanos que hay, o el más humano. Entonces, Nathan Drake me gusta por eso. Es muy humano, pero al mismo tiempo es muy divertido, y al mismo tiempo sí me da gusto que al final pues, le vaya bien, ¿no? Entonces es como que conjunta varias cosillas. Entonces, Nathan Drake siempre te voy a apoyar. Luego me pregunta que cuál es mi villano de videojuegos favorito. Otra pregunta súper difícil. La verdad es que todas las preguntas están muy cañonas, pero esta es de las peores. Y después de hacer un examen de conciencia, tuve que elegir a GLaDOS de Portal, sin duda alguna. Solo de recordarla tengo esta sonrisota en la boca. Porque es maldita, sarcástica, graciosa, cruel, despiadada, pero al mismo tiempo, ¿por qué la adoramos? No lo sé. No sé, no sé, no sé. La verdad es que además de que te saca muchas canas verdes, te saca muchas carcajadas. Es una maldita, es una desgraciada, es una perra. Y es tan cínica que al final le vale absolutamente y decide abandonarlo todo porque no va a poder contra Shell. Entonces es maravillosa, de verdad. Aparte la voz, como doble cara de que
al principio como que te quiere ayudar, pero luego es la culpable de todas tus desgracias. No, 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 es fantástica, de verdad. Y es un robot, es una inteligencia artificial. Entonces, los escritores de Portal realmente merecen todos los reconocimientos, todos los premios del mundo por esta maravilla. Sinceramente, no hay dos. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué consolas tienes? Bueno, pues tengo bastantes consolas, tengo todavía mi NES, no tengo mi Atari y eso, no sé dónde quedaron. Bueno, en realidad el Atari nunca fue mío, nunca me compré un Atari, era de mi hermano y de mi papá, entonces no sé dónde están. Seguramente se perdió por ahí, lamentablemente. Pero bueno, tengo el Nintendo, Super Nintendo, PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox, Xbox One, Xbox 360, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, ¿qué más? 3DS, Vita, PSP, Genesis, que el Genesis fue increíble porque yo nunca tuve un Genesis así cuando era niño, sino que un día en una venta de garage, como a mis 29 años, me lo compré y era la venta de garage literal del lado de mi casa. Entonces fue así de, ¿qué es eso? ¿Está vendiendo un Genesis? Me salió súper barato. Era la típica venta de mamá que ya quería como deshacerse de todo, o las personas que estaban ahí, se estaban mudando. Entonces seguramente o el hijo consintió de forma muy estúpida, o el hijo no se enteró de que su mamá estaba vendiendo su Genesis. Obviamente lo compré, viene el juego de Sonic, lo probé y de hecho creo que en este canal hay un video de eso. Fui muy feliz, la verdad. Entonces, bueno, Genesis también. Obviamente, pues PC, si se puede considerar una consola. ¿Qué otra? Seguramente se me olvida alguna, Virtual Boy. Pero ese lo vendí porque pues, todos sabemos que era una basura. ¿Y qué más? Pues creo que eso es todo. No se me ocurre ninguna otra consola ahorita. Pero pues la verdad es que sí he sido muy afortunado porque pues he podido ahorrar y he podido comprar las consolas que más he querido. Y además pues obviamente cuando era niño pues mi familia me apoyaba siempre. Nunca se me va a olvidar cuando recibí mi NES. Nunca olvidaré cuando recibí mi Game Boy, mi primer Game Boy ladrillo color gris. El Pokémon Pikachu, que era pues la cosita esta que era como un Tamagotchi. Todo eso, la verdad, son buenos recuerdos de Navidades o de Días de Reyes y estoy muy agradecido, la verdad. Y bueno, ya una vez más crecidito, pues ya pude comprar mis propios juegos, yo mis propias consolas, obviamente, ¿no? Bueno, la otra pregunta es, ¿cuál es mi consola favorita? Siempre me han gustado mucho las consolas de Sony. Creo que cuando llegó el primer PlayStation a mi vida y a mis manos, necesitaba como un cambio y necesitaba como crecer. Y en ese entonces el PlayStation 1 fue como mi forma de madurar en los videojuegos después de seguir durante años y años a Nintendo. Y después, pues ya me quedé con Sony porque sí creo que tienen buena calidad. Siempre han estado los juegos que yo quiero en las consolas de Sony. Algunas veces no, entonces pues obviamente sí juego otras consolas y me gustan igual. Pero me gusta mucho también, por ejemplo, el PlayStation 2 me gustó porque tenía el DVD. Entonces yo no tenía DVD y pues ahí me pude comprar un DVD y lo usé muchísimo como DVD, mucho, vi muchas películas ahí. Y luego vino el PlayStation 3 con el Blu-ray y ahora el PlayStation 4 que tiene pues tantas capacidades de conexión a internet y demás. Entonces como que siempre han sido para mí los sinónimos de centro de entretenimiento, de no nada más tienes videojuegos, en el primer PlayStation había música, etcétera. Entonces por eso me gustan las consolas de Sony, pues ahora el Play 4 me tiene feliz, es mi hijo consentido sin duda alguna, sin cerrarme a otras consolas, pero la verdad es que satisface mis necesidades y pues eso es lo más importante como consumidor. Si alguna otra consola o alguna otra marca igual me ayudara a satisfacer esas necesidades, pues igual adoptaría esa sin duda. Pero tengo Xbox One, tengo Xbox 360, PlayStation 3, Wii. Entonces, siguiente pregunta. ¿Prefieres a un personaje masculino o femenino en los videojuegos? Bueno, depende. Cuando puedo escoger entre jugador masculino, perdón, personaje masculino o femenino, sí prefiero los masculinos. No por una cuestión como de misoginia o algo así, sino porque me identifico más con los personajes masculinos. Pero cuando son juegos en donde las protagonistas son mujeres y no hay de otra más que escoger mujeres, me he llevado sorpresas fantásticas como por ejemplo con Tomb Raider. Indiscutiblemente el remake de Tomb Raider fue maravilloso, le quedó excelente. Square Enix es uno de mis juegos favoritos y qué gusto me dio poder controlar a una mujer así. Sé súper fuerte, pero al mismo tiempo frágil, muy inteligente, valiente,
pero al mismo tiempo muy vulnerable, no porque sea mujer, sino porque yo les decía, por ejemplo, que Uncharted me gusta porque Nathan Drake es un personaje muy humano y Lara Croft en este caso también es muy humana, igual de vulnerable, igual se daña, igual puede morir, igual está a punto de morir, la torturan y hay muchas cosas muy fuertes en este nuevo Tomb Raider. Entonces me encantó un personaje así y lo disfruté de principio a fin. Entonces depende del juego, obviamente pues en Tomb Raider era obligatorio utilizar a Lara Croft, pero me encantó y sin duda hay muchos otros juegos en donde puedes tener a mujeres muy poderosas. Por ejemplo en Mass Effect me gustó mucho que pudieras escoger el sexo de Shepard, ¿no? Siguiendo con las preguntas y ya casi llegando al final, la siguiente pregunta es, ¿juegas con una guía o prefieres hacerlo solo? Siempre solo, siempre me gusta jugar el videojuego solo, sin ninguna ayuda. De hecho, como les comentaba, pues me gusta jugar en las campañas porque no me gusta mucho competir en los multiplayers y todo eso, entonces siempre solo. Pero debo decir algo y es una confesión. A veces sí uso guías, pero no porque me guste hacerlo, sino porque a veces es muy poco tiempo el que tienes para jugar y cuando tienes que jugar por chamba, tienes que optimizar mucho, mucho ese tiempo. ¿Por qué? Pues porque tienes que apurarte para hacer la reseña y demás. Aunque yo no soy de los que siempre publica las reseñas al inicio porque justamente me gusta jugar para saber de lo que estoy hablando y para poder comunicar sobre la gente. No me gusta hacer de que salió el juego y al siguiente día ya está la reseña porque es una reseña mal hecha o muy superficial. Entonces, lamentablemente de todas formas, sí de pronto se acumulan mucho los juegos y el trabajo y además pues reseñar videojuegos lamentablemente pues no es lo único que hago ya. Entonces sí a veces uso guías para avanzar un poco más rápido, pero trato de que sea muy leve pues para no spoilerearme y para realmente pues poder transmitir la experiencia de lo que es jugar tal juego, ¿no? Es un poco complicado de pronto, pero bueno, pues sí lo tengo que hacer porque pues si no, no me daría la vida y la verdad es que me tardaría años en reseñar un juego que a lo mejor me está quitando tiempo de jugar otras cosas o a lo mejor me quita tiempo de todas las demás actividades que tengo. Entonces pues sí, a veces se usa. Pero cuando son juegos que son para mí o que son juegos que yo me compré o que son juegos a lo mejor viejos que no hace 2 horas que salieron sino que ya tienen un tiempo, jamás uso guías. Eso sí, son juegos que digamos disfruto para mí, es mi experiencia, es mi relax, es mi tiempo libre y ahí sí le dedico todo, ¿no? Le dedico muchas horas y me canso y me enojo y tiro el control y hago de miles de cosas porque son juegos que compré para mí, no para reseñar, no para trabajar. Entonces ahí sí de verdad no uso nada, nada de guías. Siguiente pregunta, ¿has ido a una convención de videojuegos? La respuesta es afortunadamente sí, a varias, empezando pues por supuesto por el E3, que en todas las ocasiones pues he ido a chambear. Hay mucho estrés, hay muchas cosas que hacer, hay muchas entrevistas, hay muchos textos que hacer y videos y demás. Es estresante, pero se disfruta igual, muchísimo, muchísimo. Y desde el primero hasta el último que he ido, me la he pasado increíble y de verdad estoy bien agradecido por haber ido a estas convenciones. También he ido a algunas de México, me falta ir al Tokyo Game Show, pero pronto lo haré. Y pues en general la verdad es que me la he pasado muy bien y te encuentras también con muchas personas muy agradables y pues es muy chido ir a estas convenciones sin duda alguna. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más te emociona que salga en el futuro? Me emocionan muchas cosas. Yo sí quisiera que ya hubiera como un poco una evolución en los videojuegos en cuanto a la interfaz y en cuanto a la interacción que podemos tener con ellos. Amo el control, ¿no? O sea, nunca voy a dejar de querer tener algo en mis manos y controlarlo, ¿no? Pero me gustaría que hubiera otras experiencias. Tengo mucha esperanza a la realidad virtual, a Project Morpheus, a Oculus y a todos los demás que han estado saliendo. Me ha tocado probar algunos y sí me ha emocionado. Yo creo que es una alternativa, no es que sustituya a los videojuegos como tal con el control, es una alternativa. Yo no quiero que desaparezca el control jamás, porque además tener un casco todo el tiempo es un poco complicado y es pesado y es, o luego tener que con el cuerpo moverte, es complicado. Pero sí quisiera como esa alternativa. Creo que los videojuegos han llegado de pronto como un tope en cuanto a las consolas, sus capacidades técnicas y demás. Pero yo sí quiero seguir viendo juegos que tengan mucha trama, mucha cinematografía. Creo que la creatividad es lo que realmente va a poner a los videojuegos en el número uno de entretenimiento, ¿no?
Creo que sí hay mucha creatividad todavía, creo que técnicamente a lo mejor hay algunos limitantes, pero la creatividad no tiene límites. Y bueno, la última pregunta es, ¿cuál es tu mejor recuerdo con los videojuegos? Otra pregunta muy difícil, muy difícil. Em, Vienen a mi mente muchos recuerdos, mucha nostalgia, muchas cosas. Por ejemplo, pocos son los multiplayer que me gustan, pero un multiplayer que me gustaba mucho competitivo pues era el de GoldenEye 007 de Nintendo 64. Me acuerdo mucho que saliendo de la primaria nos juntábamos con mis amigos en mi casa, que tenía una pantalla muy grande para ese entonces y además vivía a una cuadra de la escuela. Entonces nos juntábamos, hacíamos competencias súper chidas, súper sanas. Y son recuerdos que todavía guardo con mucho cariño porque nos la pasamos muy bien en mi casa con seguridad y nuestras familias sabían y todo. Entonces era como muy sano, era muy inocente y padre, pero al mismo tiempo era 007 GoldenEye, que era una maravilla. Eh, pero de ahí en fuera es muy difícil tener un solo recuerdo favorito. Yo creo que lo que mencionaría para responder la pregunta es que he tenido la gran fortuna de que desde que salí de la universidad, los videojuegos, más que un hobby, se convirtieron en mi trabajo. Y eso es algo que estoy bien agradecido y es un privilegio, la verdad. No cualquiera puede decirlo y lo digo con toda humildad, ¿no? Es chido, la verdad, es muy, muy padre. He tenido el apoyo de muchas personas para lograr que los videojuegos sigan siendo parte de mi vida laboral. Nunca van a dejar de ser parte de mi vida personal ni de mis hobbies y aficiones, jamás. Hasta que me muera van a seguir siendo. Pero laboralmente luego es muy complicado. Entonces he podido hacerlo, estoy bien agradecido por eso. Y a raíz de eso, pues ha habido muchos recuerdos, muchos de trabajo. He conocido a muchas personas, he vivido muchos videojuegos y descubierto muchos videojuegos que a lo mejor en un primera instancia no hubiera jugado o no hubiera comprado, pero gracias al trabajo lo hice y resultó que se convirtieron en mis juegos favoritos. O he tenido que quitar muchos prejuicios, muchas barreras, muchos clichés, estereotipos. Me ha enseñado a ser como más abierto. Entonces, eso es algo muy, muy chido. Y pues no quiero nunca que los videojuegos se vayan de mi vida, ni laboral ni personal. A lo mejor en algún momento laboralmente se tendrán que ir, no lo sé, ojalá que no. Voy a tratar de que no sea así. Pero si es así, bueno, ni modo. Pero personalmente jamás se van a ir, eso se los aseguro. Entonces, pues hay muchos recuerdos también familiares, por ejemplo. He conocido buenos amigos gracias a los videojuegos. Mi familia, pues toda la vida ha apoyado mi afición. Entonces, de pronto, pues hemos jugado. Recuerdos, por ejemplo, con el Wii. Mi familia no es de jugar videojuegos más que mi papá y mi hermano. Pero ahí en fuera nadie más. Entonces con el Wii pudimos jugar por fin en familia, incluso hasta mi abuelita, todos. Entonces le tengo también cariño al Wii, me acuerdo mucho de eso. Es algo que viví ya de adulto con el Wii, pero que no se me va a olvidar. Y la verdad es que es un mérito para Nintendo y para esa consola. Yo sí viví realmente eso que Nintendo quería que pasara, ¿no? Entonces pues son recuerdos que tengo por ahí y son buenos recuerdos, la verdad. Ya me voy a callar porque me voy a poner nostálgico. Bueno, pues ya llegamos al final de este video, gracias por haberlo visto, me encantó hacerlo, me pareció muy divertido y una muy buena iniciativa de Alejandro. Y tengo que elegir a dos personas que voy a pasarles este reto. La verdad es que también es difícil, pero yo quisiera ver el video de... voy a retar a Litzia, a quien seguramente conocen perfectamente, a que haga el video. Y también a alguien que conocí recientemente en comparación con otros amigos. Digamos que nos conocemos hace poco, entonces va a ser muy interesante saber sus respuestas de este video, de este reto, porque no hemos platicado demasiado y yo sé que le gustan mucho los videojuegos como a mí. Entonces la siguiente persona que voy a retar para el reto, valga redundancia, que chafa, la siguiente persona que voy a retar es a Carlos Fernández de Lara. Es el editor de tecnología de Grupo Expansión. Yo sé que va a ser muy divertido su video y también el de Litzia. Entonces pues espero ver a los dos en este video. Y pues gracias, vamos a estarnos viendo por acá muy seguido. Y pues estaría chido que también ustedes por su propio pie, aunque nadie los rete, hicieran su video y pues me lo pasen. Recuerden que estoy en @Poketronic con K, P-O-K-E-T-R-O-N-I-K, Poketronic. Me pueden pasar por ahí su video, yo siempre estoy en Twitter y siempre los voy a leer.
Entonces, pues bueno, gracias y pásenla chido y sigan jugando.